que me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos. Bienvenidos a Hora del Poder, el poder en tus manos. El día de hoy tocamos un tema muy interesante que son las claves del pensamiento latinoamericano. Y tenemos 4 invitados muy importantes que son una socióloga, una constitucionalista, un politólogo y un economista también, donde cada uno nos hablará sobre su perspectiva de este problema y también podremos escuchar cuáles son las perspectivas de tal vez algunos pensadores como Mariátegui y cuál es la evolución de este pensamiento latinoamericano en general a través de su historia hasta la actualidad. Buenos días, bienvenidos a la Hora del Poder. En el programa de hoy analizaremos el pensamiento latinoamericano. En el día de hoy nos acompaña la doctora Aldana Arias, quien es socióloga, también la doctora Quiroz Treyes, quien es abogada constitucionalista. También tenemos el acompañamiento de 2 licenciados, quien es Sergio Vargas, que es politólogo, y también la economista Melissa Cornejo. Comenzamos con la doctora Aldana Arias con la siguiente pregunta. ¿De cómo define usted la identidad cultural latinoamericana en el contexto actual? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes con todo el público televidente. Bien. ¿Cómo definir? Es un poco complejo, ¿no? Pero me gustaría comenzar a citar a Aristóteles, que nos habla que pues el ser humano es un ser social por naturaleza. Por ende, necesita una identidad personal y una identidad comunitaria. Es por eso que vemos cómo, teniendo ya en cuenta esas palabras, vemos cómo la identidad siempre está ligada a la memoria, ¿no? Es por eso que cada individuo es único y a pesar de ser diferentes, pues compartimos siempre elementos o valores que pues nos hacen únicos y en sí nos permite diferenciarnos con otros sin dejar de ser uno mismo. Es por eso que ya abarcando el contexto actual de la identidad cultural latinoamericana, vemos que en sí se define por su riqueza y por su cultura, ¿no? Vemos que es este resultado de la interacción histórica entre culturas indígenas, africanas, europeas, asiáticas, en un sinfín de este resultado, pues, ¿no? De la interacción histórica entre estas culturas. Lo que es, en general, este mestizaje vemos que ha creado una identidad única, ¿no? Sin embargo, persiste un desafío de revalorización de nuestras raíces frente a la tendencia, pues, de priorizar otras culturas, ¿no? Es por eso que yo tuve la oportunidad de tener una clase con un docente mexicano que nos decían que, pues, nosotros somos extranjeros, ignorantes en nuestra propia tierra. Es decir, que solo a través del reconocimiento y el conocimiento y el reconocimiento de este legado se puede construir una identidad cultural fuerte, capaz de distinguirnos como región sin perder pues nuestra riqueza, nuestra cultura, sin perder prácticamente nuestras tradiciones en general. Muchas gracias por su respuesta. Ahora seguimos con la doctora Quiroz. Quería hacer una pregunta desde su perspectiva constitucionalista. ¿Cómo es que se relacionan estos 3 conceptos que son la identidad cultural, los derechos humanos y la democracia? Bien. Buenas tardes, Luis, gracias por la invitación. En primer lugar, es importante, ¿no?, recordar que la democracia se basa en respetar los derechos de todas las personas, y todas las personas incluyen comunidades, diferentes culturas, en las cuales sin estas culturas, sin esas comunidades, al día de hoy no seríamos nadie, porque provenimos de estas culturas, porque provenimos de estas comunidades, provenimos de esta persona, de su historia, de sus valores. Y por ende, el marco jurídico tiene que ser también aplicable para esas culturas, aplicable para que estas culturas puedan desenvolverse, para que sus demandas sean escuchadas, para que lo que ellos requieran se puedan cumplir. En todo caso, tendríamos que ser pues un marco jurídico no solamente riguroso, sino también que sea adaptable y de alguna manera y respete la identidad cultural y la diversidad cultural y las muchas realidades que hay el día de hoy en nuestro país, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Ahora seguimos con el licenciado Vargas, que desde su perspectiva politológica, ¿cómo analiza el surgimiento de los movimientos populistas en la región?
¿Qué tal, Luis? Primero saludar acá a grandes personas que tengo a mi costado, saludar al público televidente. Justamente el tema que tocas es importante porque vamos a hablar de lo que es el populismo, ¿no? No quisiera irme del tema antes sin explicar lo que pasa en mi país. Justamente acá también me da gusto coincidir con la licenciada Melissa porque hemos compartido aula en la universidad y hoy estamos ahorita en un programa, ¿no? Compartiendo nuestras ideas tal vez, y me da gusto, la verdad. Bien, ¿y a qué me refiero con lo que es populismo? Encontramos en el Perú el descontento de muchas poblaciones porque el Estado no les hace caso. Y hay diversas ideologías y partidos políticos que creen ser la solución para poder llegar a estas personas que justamente aquejan las problemáticas de siempre. ¿Cuáles son las problemáticas de siempre? Tal vez la desigualdad que hay, el centralismo, la desnutrición, entre muchas cosas más. El Estado está que busca programas, está que busca algunas soluciones para resolver los problemas públicos, pero lamentablemente no encontramos una solución adecuada. Es ahí donde entran estos partidos con el populismo y la gente obviamente cree y cae en lo que se dice. Lamentablemente este populismo puede ser muy, ¿cómo poder decirlo? Amenazador, porque una vez que lleguen al poder pueden dañar a nuestras instituciones. Ahora, si hablamos en el contexto de América Latina, es mucho peor, porque encontramos mayormente que en América Latina estamos ligados a lo que es los Estados Unidos, tenemos mucha influencia en sí. Entonces, tal vez una subida o una pérdida del dólar incrementaría inflación. Encontramos ahorita el tema de Argentina, cómo Javier Milei ha llegado al poder. Tal vez podríamos decir lo que es por populismo. Es una buena pregunta para poder reflexionar también con todos, ¿no? Gracias por su respuesta. Seguimos con la economista Melissa Cornejo, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona la teoría de la dependencia con estos fenómenos sociales y políticos? Bien, buenas tardes Luis y también saludo a tu audiencia y gracias también por la invitación. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la teoría de la dependencia es una teoría económica que surge a partir en los contextos de Latinoamérica en el año de 1990, pero tiene sus indicios a partir de los años, por ejemplo, de 1929 con el crack de Estados Unidos y 1930 hasta 1945 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estos países que estaban en conflicto bélico, que dependían de una forma de las materias primas para poder enfrentarse entre ellos, como por ejemplo en el uso del algodón que pidieron a Perú, ¿no? Generaron un tipo de dependencia de forma también industrial a estos países que ya de por sí ellos ya habían comenzado años atrás en su etapa de industrialización. Pero ahora en la actualidad esto se ha enfocado más al factor de autonomía económica, por ejemplo lo que es Estados Unidos, que maneja más los sectores económicos, o también parte de países asiáticos que manejan el factor tecnológico. Se ha visto representada en estos países de América Latina que hay una dependencia tanto tecnológica y económica afectando a nuestra autonomía comercial. Muchas gracias. Continuaremos con el segundo bloque. Continuamos con la doctora Aldana Acuña con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen estos factores económicos en la identidad cultural? Muchas gracias. Bien, ¿cómo influyen estos factores? Obviamente influyen a la identidad cultural al impactar a las dinámicas sociales de la preservación del patrimonio y la valorización de las tradiciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, que desde la colonización y las estructuras económicas impuestas, pues transformaron culturas, en este caso, para ser un poco más específicos, a estas culturas indígenas, prácticamente poniéndolo en roles subalternos, como por ejemplo mencionando acá un autor, Eduardo Galeno, al reflexionar sobre la explotación y la dependencia económica en la región, ¿no? Algo que actualmente sigue vigente, ¿no? Afecta en la forma en que las comunidades perciben y defienden su identidad cultural. Igualmente podemos ver a José Carlos Mariátegui, por su parte, que pues él destacó cómo las condiciones económicas y las sociales
son inseparables de la construcción cultural, ¿no? Vemos también esta nueva palabra, esta nueva que ha llegado, que es la globalización cultural, que prácticamente, ya marcándolo en el tema más económico, pues por un lado vemos que promueve la comercialización de las expresiones culturales y por el otro vemos que abre puertas para que esas tradiciones sean compartidas y valoradas pues prácticamente por el resto del mundo, ¿no? En este sentido, pensadores como José Martí y Simón Rodríguez abogaron por una educación y una economía que respetaran y promovieran la identidad cultural de los pueblos. La clave radica prácticamente pues en encontrar un equilibrio para preservar la esencia como es el elemento distintivo y vital pues para todas las comunidades. Muchas gracias por su respuesta. Seguimos con la doctora Quirós, la constitucionalista. Y mi pregunta sería, ¿cómo afectan estas tensiones al Estado de Derecho? Gracias por la pregunta, muy interesante, Luis. Bien, las tensiones que hay entre globalización y localismo siempre crean desafíos al sistema jurídico, sobre todo, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar esto, no? Pues tenemos que primero fortalecer las instituciones jurídicas, ¿no? No solamente reorganizándola, no solamente, no sé, cambiando de profesionales o creando nuevas leyes, no. Sobre todo, entender la cultura de esta diversidad cultural, ¿no? De este pluralismo, ¿no? De estas comunidades donde tenemos que escuchar sus ideologías, sus maneras de vivir, sus maneras de convivir también, ¿no? Porque su manera de convivir es muy diferente a como convivimos nosotros, ¿no? Nosotros estamos influenciados, así como dijo mi compañero, por una cultura occidental, ¿no? Por Estados Unidos. En cambio, estas comunidades no. Estas comunidades tienen otras demandas, requieren de diferentes ayudas, de diferentes tipos de financiamientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas culturas es rica nuestra cultura, es nuestro pasado, es nuestra historia, es nuestro origen, y por ende tenemos que fortalecer ese sistema jurídico, pero también valorizando la cultura de esas comunidades, ¿no? Bien, continuando con el punto que habíamos tocado anteriormente, sí, es cierto, ¿no? Pero yo creo que más que todo para controlar lo que es el populismo, como les comentaba, era tal vez limitar la cantidad de partidos, porque hoy en día encontramos en cantidad de inscripción de partidos políticos, a pesar de que hay una ley de organizaciones políticas en cómo regulan la inscripción y todo. Pienso de que sí, hay problemas públicos como todo país, debemos atenderlos, claro que sí, tenemos que resolverlos haciendo políticas públicas, estoy muy de acuerdo en todo, pero usar el descontento de la gente para que sea una carta mía a favor, y mucho peor aún, llegar al poder y no resolver, es algo que realmente está pasando no hoy ni el año pasado, sino que aqueja hace muchísimos años. Encontramos justamente lo que pasó hace poco, ¿no? En el gobierno de Pedro Castillo, justamente cómo él sale victorioso de las elecciones por justamente usar el populismo y atender a las personas que en este caso vamos a llamar que serían de la parte sierra, porque justamente él quiere, ¿no?, resolver, pero sin experiencia previa. Ahora, no es que yo esté a favor de Fuerza Popular, no quiero decir eso, pero pienso de que usar el descontento de la gente como un arma para ganar y sentarme en el poder es algo que realmente no debería ser, a mi opinión. No sé qué opinarán mis demás compañeras y usted, pero pienso que tenemos mucho por mejorar, y una de las razones sería limitar la inscripción de partidos. Gracias, licenciado Sergio Vargas. Que es muy interesante cómo el populismo se involucra en las elecciones, principalmente presidenciales y congresales. Bueno, para concluir, le pregunto a cada uno de ustedes qué soluciones proponen para este tipo de desafío. Comenzamos con la doctora Aldana Cunha. Bien, proponer una solución es un poco complejo de frente decir, muy fácil la verdad,
proponer muchas cosas, como por ejemplo desde la perspectiva de Mariátegui, ¿no? Donde él decía pues que la solución a estos desafíos económicos afectan la identidad cultural, radicando desde una transformación en la estructura que vincula la economía y las necesidades pues de todas estas comunidades indígenas, campesinas en general, ¿no? Y pues prácticamente vemos como Mariátegui veía la reforma agraria como un paso esencial para devolver la tierra y el control de recursos a quienes históricamente lo han trabajado, como sabemos, ¿no? Él decía, si ellos tienen sus tradiciones en la tierra, pues ¿por qué no volver, no entregarles sus tierras, ¿no? Y este planteamiento podemos ver que se concretó parcialmente del gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuya ley, la reforma agraria de 1969, si es que no me equivoco, pues él buscó redistribuir la tierra y empoderar a los campesinos, donde la mayoría, o para no decir muchos de ellos, eran indígenas, ¿no? Sin embargo, ya vemos cómo terminó todo eso. Pero enfocándolo un poco más a mi perspectiva, pues yo veo que soluciones efectivas, además de reformas estructurales, como la distribución de la tierra, yo creo que es crucial fortalecer la educación intercultural, ¿no? Sí, la promoción de la economía en locales sostenibles. Esto es para verlo más como un enfoque que pues no solamente busque el desarrollo económico, sino también la revalorización y la visibilización de las raíces culturales, pues hablando actualmente pues de América Latina. Eso es todo, gracias. Sí, la doctora Quiroz, Neido Quiroz. Gracias. A ver, una solución, ¿no? Es muy complejo decir que hay una solución porque lamentablemente por muchos factores no se pueden dar, ¿no? Ya que todo quedaría en la teoría más no en la práctica. Pero sí voy a recalcar que es importante modernizar sobre todo esos sistemas jurídicos, pero no me refiero con tecnología, no me refiero con máquinas o con profesionales extranjeros, no. Se tiene que modernizar desde aquí, desde nuestro país, profesionales que sean capaces de poder gestionar proyectos para ayudar a estas comunidades, profesionales que sean capaces de poder gestionar políticas, poder gestionar ideas que ayuden, que solucionen las demandas que estas comunidades tienen, ¿no? Pero así como Mariátegui creía en la transformación cultural, como aquí mencionó mi compañera, quiero mencionar también una escritora muy conocida, ¿no? Que es Clorinda Mato de Turner. Ella también tenía una idea, pero ella tenía una idea paternalista. Ayudar siempre al indígena, ayudar siempre a las comunidades, que las comunidades no pueden sostenerse, ¿no? Cuando en realidad tenemos que dejar esa idea de lado porque las comunidades indígenas pueden sostenerse. Las comunidades indígenas tienen el valor para poder sustentarse, el valor para poder inculcar su cultura, ¿no? Sobre todo el gobierno, el Estado, lo que debería hacer pues es crear profesionales, capacitarlos para que de alguna manera estas políticas o las políticas que creen se adapten a las necesidades que esas comunidades tienen, ¿no? Y no solamente darles alimentos, darles dinero, darles todo a la mano, ¿no? Ellos también tienen que poder elaborar su propia economía, que como ya vemos, sí, claro que elaboran su propia economía en diferentes ferias culturales, en diferentes proyectos también. Solo tenemos que acompañarlos, que darles las oportunidades, ¿no? Y bueno, creo que esa sería una solución. El licenciado Vargas, bueno, ¿qué nos podría decir desde su perspectiva politológica sobre esta pregunta? Bien, a ver, es complicado, creo que en su mayoría acá mis colegas también han dicho que para solucionar las problemáticas que nos están aquejando es complicado, la verdad, y creo que tampoco voy a hacer recepción, porque el populismo viene también de una fragmentación de ideologías, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una fragmentación de ideologías? Todas las personas no pensamos igual, todas las personas tienen derecho a opinar de una forma, de otra forma y así. Entonces, cuando encontramos diversos partidos políticos, como lo dije hace un momento, es difícil irme hacia algún partido o darle mi voto a un partido que me va a representar a mí si encuentro 20 partidos, 25 partidos, ahora en estas nuevas elecciones que se vienen, hay creo que 10 partidos más. Entonces es complicado, la verdad, poder dar una solución, pero pienso de que podemos fortalecer las instituciones democráticas para que
se pueda pensar de que nos van a representar. ¿Y por qué digo irónicamente puedan representar? Porque hoy en día no encontramos un gobierno representativo, la verdad. Empecemos desde la presidenta, creo que tiene el 93% de desaprobación, según IP. Entonces, tenemos también al Congreso que está totalmente desaprobado, encontramos violencia, hace poco también hemos encontrado que un congresista lo han golpeado. Entonces, la población está cansada. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros dar una muestra de un cambio? Pienso yo que tal vez modificando lo que es la inscripción de partidos y limitándolo, así como en Estados Unidos, sin necesidad de que hayan 20, 25 partidos, 10 partidos, 8 partidos y simple, porque si ustedes, o bueno, nosotros en este caso, vamos a poner 25 partidos, 10 son de derecha, 15 son de izquierda, otros 5 son de centro izquierda y así sucesivamente, ya me excedí todavía. Entonces, ¿cómo votar? De repente yo pienso de una forma, usted piensa de otra forma, usted piensa de otra forma y en ningún momento llegamos a algo. Pienso que desde ahí podemos empezar. Muchas gracias. Ahora con la licenciada Melissa Cornejo, desde su perspectiva economista o económica, ¿qué soluciones podría proponer? Bien, según la teoría de la dependencia, como ya lo mencioné al principio, si bien ha sido una teoría que se ha ido adaptando, ¿no? Desde el principio, que fue más en el factor industrial, ¿no? Y afectaba también lo económico, ahora ya se podría decir que estos países de Latinoamérica, ¿no? Dependen un tanto de lo que es el factor tecnológico, en tanto en países de Asia como también el factor económico en lo que es Estados Unidos, y lo que afectaría también en nuestra autonomía en esos países de Latinoamérica. Lo que yo podría también mencionar es que una solución es que no podemos también seguir dependiendo y el de seguir exportando materias primas, como mencioné, de Chile exportando cobre, Venezuela el petróleo, o Perú también exportando alimentos o también minerales. Debe haber también una política industrial más activa en la cual se pueda dar lo que el de desarrollar programas de capacitación de una forma más técnica y especializada, o por el lado de educación también el de fomentar una investigación más aplicada al tema o una negociación también conjunta en bloques comerciales, y también el de poder dar estos espacios también de las universidades, el que se pueda vincular más con sectores productivos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por su respuesta, y para concluir quisiera agradecer a cada uno de ustedes por sus aportes y perspectivas y el análisis también que han hecho a este tema de hoy día, ¿no? Y bueno, nos veremos en la próxima edición de Ahora el Poder. Muchas gracias.